Bienvenidos a esta pequeña revisión sobre el tema de prebióticos y probióticos. Muchas veces a nivel general se confunden estos términos, entonces vamos a hablar un poco de qué son y cuál es su utilidad, debido a que es importante conocerlos y a que tienen muchos beneficios sobre nuestra salud en general. El concepto de prebiótico es un concepto relativamente nuevo, ya que apareció en 1995. Hubo una publicación llamada Modulación Diurética de la Microbiótica Colónica Humana, que fue como el precursor de todo este término, y existe una asociación, que es la Asociación Científica Internacional sobre Prebióticos y Probióticos, que son los que se encargaron de definir propiamente qué es un prebiótico y qué es un probiótico. En este caso, se definió prebiótico como el grupo de sustratos que ayudan a las bacterias promotoras de la salud, las cuales generalmente son bifidobacterias y lactobacilos. Posteriormente, en el año 2001, hubo un panel de expertos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que sencillamente presentó el concepto de probiótico. Sin embargo, era muy ambiguo, hasta que el año siguiente, en el 2002, la misma asociación que ya mencioné hizo ya un grupo de expertos, el cual en el 2013 ya definió completamente lo que son los probióticos y toda la literatura que es la precursora de estos, y de todos los estudios y todo lo demás. Así que probiótico se define como un sustrato, o sea, una sustancia que es utilizada selectivamente por los microorganismos llamados microbiota, que son para beneficio de la salud. El concepto incluye tres partes esenciales, que son una sustancia que tiene un efecto fisiológicamente positivo y que tiene un mecanismo de acción definido por el cual le sirve a esas bacterias. En cambio, probióticos son los microorganismos vivos, prácticamente bacterias, que cuando se administran en cantidades adecuadas hacen que este hospedero, o sea, el paciente que las ingiere, puedan tener ciertos beneficios. Esto es bien importante porque los microorganismos están vivos, tanto en alimentos como en suplementos propiamente dichos que son preparados para esto. Pero es importante saber de que están bien definidas cuáles son esas cepas bacterianas que son positivas. No cualquiera puede llamarse probiótico. La microbiota es el conjunto de bacterias que viven no solo bacterias, también hay virus que viven en nuestro organismo. Generalmente se habla de microbiota seguida del lugar donde se encuentra. Un ejemplo es la microbiota intestinal, la microbiota a nivel del estómago, etcétera. Entonces, este conjunto de bacterias que normalmente viven con nosotros se llama microbiota. El siguiente concepto es el llamado microbioma, que se utilizó primariamente para referirse a los genes de estos microorganismos de la microbiota. Sin embargo, debido a que se ha avanzado con los términos y todo, antes se hablaba del hábitat, se hablaba de los genes, se hablaba del ambiente. Sin embargo, actualmente casi que equivale al decir microbioma, microbiota, es casi lo mismo, ¿verdad? Pero se utiliza más el término microbiota. Entonces, tenemos que tener claro que los probióticos son microorganismos vivos, de que están claramente definidas por métodos científicos, cuáles son las que sí, se pueden considerar como probióticos, y es importante, ya que muchas veces están presentes en alimentos y bebidas fermentadas. Sin embargo, no necesariamente cumplen con la cantidad y la calidad de estas bacterias como un preparado, ya que no hay un estándar, pero en forma general se recomienda utilizar este tipo de fermentados, ya que son los que se han demostrado que tienen mayor cantidad de estos probióticos. Entonces, para hablar de los probióticos tenemos que hablar de género, especie y cepa. El ejemplo más claro son los lactobacilos acidófilos, que tienen una cepa A, una cepa B y una cepa C. De estos, los que más utilizan son los A y los B.
Ahora, el problema que hay es la dosis, ya que no se ha determinado que entre más se consuman probióticos, más salud se pueda conseguir. Sin embargo, pues hay ya como tablas que dicen la cantidad de probióticos. Ustedes van a encontrar diversas presentaciones en diversas farmacias, más que todo macrobióticas y algunos productos éticos, pero no hay una dosis que sea determinado que es la mejor, y entre la dosis que sea más alta tampoco se ha demostrado que tenga mayores beneficios. En los efectos de los probióticos se debe demostrar de que, esto es claro, ¿no?, de que tiene una acción como sustancia o sustrato para los que son los probióticos, no para todos. Esto significa que puede tener un probiótico mucha actividad con diversas bacterias, cepas, no solo con la bifidobacteria y lactobacilos, que son los probióticos. Entonces es importante saber de que estos prebióticos puedan también estimular o ayudar al crecimiento de bacterias que no necesariamente son las beneficiosas. Los más comunes son inulina, los fructooligosacáridos llamados FOS, los galactooligosacáridos llamados GOS, y más recientemente se han utilizado los oligosacáridos de leche humana. Todos estos preparados pues generalmente deben ser buscados en los frascos de los preparados que dicen que contienen prebióticos. Lo único que se ha podido determinar en este momento es la dosis de fibra, ya que fibra es lo que sí se puede medir. En cambio los otros no se ha determinado como una cantidad diaria recomendada, como les estaba diciendo. La cantidad recomendada de fibra diaria es de 28 gramos por día. Los probióticos, es importante entender esto. Yo tengo un video previo en el cual se habla acerca del efecto de los prebióticos y los probióticos sobre la salud en general, ya que se han visto que controlan, es cierto, la diarrea asociada a antibióticos. Por eso es que algunos médicos recomendamos tomar por lo menos 3 días de probióticos luego de que hay una diarrea más que todo infecciosa. También puede ayudar en el síndrome de colon irritable, puede ayudar en los cólicos con los bebés. En el caso de enterocolitis necrotizante en bebés prematuros también puede ayudar. A los pacientes que tienen intolerancia a la lactosa, en realidad todos tenemos mala digestión de la lactosa, y en algunos casos también para repoblar la microbiota después de haber dado antibióticos para infección respiratoria superior. Esto es bien importante, ya que tenemos que tener una microbiota sana para evitar infecciones. Y también recordarles acá como clip, que no necesariamente estamos hablando de eso, es la inhibición de la acidez gástrica, ya que la inhibición de la acidez gástrica es muy importante para prevenir infecciones. Y al final, digamos, para lo que son infecciones bacterianas de la vagina, infecciones del tracto urinario, infecciones bucales en niños, para mejorar la salud del hígado. Y aquí no se ha mencionado, pero incluso se ha demostrado que en la diabetes mellitus es importante tener una buena microbiota, por lo cual se recomienda también el uso de probióticos. Para la demencia senil también se están haciendo algunos estudios y se ha determinado que tener una microbiota normal también previene el avance de enfermedad. Ahora, vamos a hacer algo ya más práctico, a ponerlo acá, que es los probióticos. ¿Dónde los encontramos? Pues prácticamente en todo lo que son alimentos fermentados. Por ejemplo, en el natto, en el kefir de coco, es el sauerkraut, el tempe, que es una soya fermentada, el kimchi, que también es una fermentación de origen coreano, la preparación llamada miso, de origen japonés, que se puede utilizar para cocinar un montón de cosas, los vegetales que están fermentados o encurtidos, y el yogurt, que no es necesariamente de origen animal, ¿verdad? En el caso de los prebióticos, podemos encontrarlos en muchas verduras, pero principalmente en espárragos, en ajo. Se dice que el ajo negro es todavía más rico en prebióticos, bananas, jícama,
a lo que son alcachofas, la raíz de chicoria, la cebolla, lo que sería también las verduras verdes de hojas y lo que sería también el diente de león, ¿verdad? Que también tienen bastantes. Y se me olvidaba el puerro, ¿verdad? Que también es bien importante. Entonces ustedes ven que no es una cosa que cueste conseguir realmente. Y todos estos alimentos probióticos incluso los podemos preparar en casa, ya que el kimchi, por ejemplo, se puede preparar en casa teniendo la mostaza china y teniendo la pasta de chile. Y los alimentos que están fermentados o encurtidos, eso lo podemos preparar en casa también. Entonces, para hacerlo simple, probióticos son bacterias vivas, generalmente se ayudan a la digestión, está en alimentos fermentados, los que ya mencionamos, y aquí sí se menciona que también pueden estar en la cerveza, en el vino y en el kefir, que no lo mencioné anteriormente, y en algunos quesos. Los prebióticos no son bacterias vivas, sino que son fibras más que todo, se encuentran en la raíz de chicoria, en las alcachofas, en el diente de león, en el ajo, en el puerro, las cebollas, incluso en el trigo. O sea que esto es importante para los pacientes que son intolerantes al gluten, en algunos vegetales y legumbres, o sea que son fáciles de encontrar. Y pues esta tabla, para cerrar, para hablarles de que lo mismo, ¿verdad? Y introducir el concepto de simbióticos, que es una combinación de probióticos y prebióticos, así que se pueden tomar ambos en una sola tableta. Algo importante de los probióticos es que no deben contener patógenos, no deben ser tóxicos y deben contener suficiente cantidad de células viables. En el caso de los prebióticos deben soportar lo que es la acidez gástrica para poder tener el efecto que se quiere. Y esta combinación de llamadas simbióticos, de probióticos y prebióticos, debe también promover de que los probióticos permitan llegar en forma viva al intestino. Entonces, los probióticos deben claramente demostrar una ventaja sobre no usarlos, ¿verdad? Sin embargo, como mencionamos, de que tienen muchos efectos, pero todo esto está en estudio todavía. Y los prebióticos deben demostrarse que realmente tienen un efecto en cambiar la flora, microflora. Al final, pues los simbióticos sí se ha visto que es fácil por lo que es tomarlo y todo eso. Sin embargo, así como tal, no se ha visto que haya una ventaja en utilizarlos de esta forma. Así que, en conclusión, pues prácticamente lo que quiero decirles es que el uso de probióticos es muy bueno para la salud, no necesariamente por los gérmenes en sí o por los cambios que pueda provocar a nivel intestinal, sino que también porque produce beneficios a nivel de la diabetes, a nivel mental y otras cosas. Y los prebióticos son necesarios para que estos probióticos trabajen en una mejor forma. Así que les invito a sacarle un poco de provecho a esta revisión y a tener en cuenta que es necesario ingerirlos y deben ser parte de la dieta. Muchas gracias por haber llegado conmigo hasta el final. Los espero en la próxima presentación. Antes de irme, voy a recordarles esto, dos cosas prácticas. Uno, los prebióticos generalmente no dicen prebióticos en la etiqueta, entonces se debe buscar estas iniciales, GOS, FOS, OF, o que tengan achicoria o linolina. Ya mencionamos los alimentos que lo contienen, sin embargo hago aquí un poco de énfasis. Y esta es la última ya, en la cual deben tener claro que deben buscar los gérmenes que se mencionan, los bifidobacterium y los lactobacilos. Ya les mencioné que hay cepas que son beneficiosas y otras que no. Entonces, por ejemplo, aquí la B, la A y la B. Y otra cosa, tengan cuidado porque pueden estar mal etiquetados y decir que son probióticos, en realidad no son probióticos. Y también, al final, déjenme mencionar un poquito de esto, que actualmente existe lo que se llama trasplante de bacterias, que quiere decir que de las heces de alguien
se toman las bacterias que son beneficiosas y se trasplantan al paciente que necesita. Esto se ha hecho ya bastantes años y se ha demostrado que efectivamente hay algún beneficio.